porque Lucas busca afianzar nuestra fe, nuestra confianza en que aquel en el que creemos realmente es el Mesías que había sido profetizado. Por eso Lucas acudió al Antiguo Testamento, nos muestra que alguien tenía que anunciar ese Mesías, y ese precursor se llamó Juan el Bautista, y por eso la historia comienza con Juan toda su vida, pero sobre todo el momento en que Juan pasa la posta o pasa el testimonio a Jesús. Lo hace cuando Jesús tiene 30 años, Jesús viene hacia Juan a bautizarse y él le dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Un ministerio impresionante de parte de Jesús, una cosa tremenda de Jesús, miles de personas siguiéndolos, nombra discípulos, después nombra apóstoles. Sin embargo, algo triste es que a pesar de que todos ellos ven su mano poderosa, que tiene poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre el mundo espiritual, aún así todavía no le creen totalmente. Lo creen un profeta, alguien poderoso, pero no lo creen el Hijo de Dios. Y por eso Jesús en un momento dado de la historia dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula. Y le habla incluyendo a los discípulos que están allí. Y entonces Jesús tomó una decisión, cambiaré mi manera de enseñar. Y la cambia de una manera que era bastante clara, muy didáctica, a parábolas, que son enseñanzas en las cuales el Señor dijo que solo el que tuviera un corazón para él las iba a entender. Y hemos estudiado muchas de ellas, muchísimas de ellas. Y estamos ya al final de la vida de Jesús. Estamos ya en los tiempos finales para la vida de Jesús. Jesús ya ha ingresado a Jerusalén, tuvo una entrada triunfal, lo que llamamos el domingo, la gente llama el domingo de Ramos, pero más bien fue un lunes. Y ese día que el Señor entró, hizo algo increíble, fue que cogió las mesas de los cambistas y las volcó, limpió el templo así por segunda vez como lo atestigua la Escritura. Los líderes religiosos se enojaron mucho. Y ya antes habían pensado en matarle, pero ahora dijeron, ahora más rápido hay que hacerlo. Y empezaron a buscar a Jesús cómo tentarle. Durante todo su ministerio empezaron a decir cosas de él, a poner dudas sobre realmente quién era Jesús, si podía alguien tan insignificante hacer todo lo que hacía, que sus milagros venían de parte de Satanás, que el poder era de allá. Y grave, o sea, realmente el trabajo o lo que se hizo contra el Señor era algo muy fuerte de parte de los fariseos. Y ahora entran en escena y van a entrar en escena otro grupo que se llaman los saduceos, que vamos a explicar a continuación. Sin embargo, lo más triste de la historia es que tratan de hacer tropezar a Jesús, saben que no lo pueden matar delante de la gente, quieren que Jesús se equivoque, los fariseos ya lo intentaron, y la semana pasada estuvimos hablando del diezmo y la ofrenda. Porque básicamente lo que le dijeron a Jesús es, ¿de quién es esta imagen? Del César. Y él dijo, dar al César lo que es del César. Y estuvimos hablando qué es lo que había que darle a Dios, eso fue lo que vimos. Estuvimos hablando no solo de lo económico, sino qué es lo que Dios pedía. Y la Biblia dice que hay que dar, y no solamente un diezmo, sino que darse primeramente a sí mismo, dice la palabra de Dios, que eso está por encima de todo, que eso fue lo que hizo que los macedonios dieran. Y estuvimos mirando que en el Nuevo Testamento todos los ejemplos donde las personas que daban a Dios daban muchísimo más que un diezmo, porque sentían una mayor grado de responsabilidad que cualquier otro con el Señor. Y hoy llegamos a un texto muy interesante. Hoy vamos a hablar de algo de una cita que todos tenemos. Se llama cita con la muerte. O sea, para que el nombre sea así, pero es una cita con la muerte. ¿Cuántos acá tienen miedo a morir? Espero que ninguno. ¿No les da miedo a morirse? No, estar ahí al borde, ya sabiendo que está en las últimas, no le da cosa, nada, la idea no le... ¿Están tranquilos para morir? ¿Y por qué están tranquilos? Si es que en verdad lo están, ¿no? Hoy vamos a hablar de la muerte, pero de los privilegios de morir en el Señor, de algo muy bonito que se enseña en este texto y que sale de algo que los saduceos querían hacer contra Jesús. Este grupo que no creía ni en la vida eterna ni en la resurrección quiere hacer tropezar a Jesús. Los saduceos y los fariseos son enemigos, pero ya en esta semana última de Jesús son amigos y los dos buscan lo mismo. Y ya vamos a hablar específicamente por qué. Oremos al Señor. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Padre, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Hoy dejamos en tus preciosas manos, Señor, lo que vamos a hablar. Pedimos que tengas misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros.
que tengas misericordia de tu siervo, quien habla, Señor, y que las verdades hoy expuestas sean claras, Señor, a los oyentes, que podamos transmitir realmente lo que tú quisiste decir hace más de 2000 años y que nos edifique y nos permita hacer los cambios que necesitamos para crecer y edificar, Señor, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. En ti, Señor, confiamos y en tus manos dejamos esta prédica. Amén y amén. Dice que entonces, estamos en Lucas 20, 27. Lucas 20, 27. Lucas 20, 27. Muy bien, vamos allá. Vamos a ver si lo puedo poner en pantalla para ustedes ahí. Muy bien. Lucas 20, 27 dice que llegando entonces algunos, dice el texto, llegando algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y empiezan a contarle a Jesús una historia. ¿Quién lo hace? Un grupo de personas o específicas religiosas que son llamados en la Biblia los saduceos. Son llamados los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Y antes de eso aclarar algo, los saduceos era un grupo religioso que tenía una posición sobre la muerte. A lo largo de la historia, cada cultura tiene una posición sobre qué va a pasar después de que usted muera. ¿Usted se ha puesto a pensar qué va a pasar después de que usted muera? ¿Qué va a pasar con su cuerpo, con su alma, con su espíritu? ¿Ha puesto a pensar en eso? Es más, yo siempre les he recomendado, por favor, dejan todo arreglado, pero rapidito, o sea, esas vainas son de dejarlas claritas, ¿no? No esperen que ya, suena increíble, pero muchos cristianos dejan en problemados a la gente. Por favor, dejen cuadrado eso, o sea, el testamento, esto queda para tal persona, esto para la otro. Déjenlo cuadradito. Es más, dejen cuadrado el servicio. Diga, quiero estas canciones, tal cosa, o sea, una cosa seria, o sea, que ya sepamos que el hermano qué quiere. ¿Estamos? Y eso es muy importante porque eso ayuda mucho, obviamente, para que haya un servicio que glorifique a Dios. Recuerden, hasta su muerte debe glorificar el nombre del Señor. En muchas culturas se celebra, siempre se ha tenido una idea sobre la muerte. Está la barcaza solar de los egipcios, que se halló en la tumba del faraón Keops, 1500 antes de Cristo. Y ellos pensaban que para irse más allá, entonces había una barcaza, usted se subía a la barcaza y en esa se iba y lo llevaba hasta el más allá. Bueno, no saben dónde queda, pero que ellos pensaban que el más allá. Los griegos le ponían una moneda en la boca al cadáver del que se moría, porque había que atravesar un río místico y había peaje. Sí, para decirlo en mis términos, básicamente era eso, tenía que pagar el peaje para pasar. Entonces le ponían una moneda dentro de la boca. En Groenlandia enterraban a los niños con perros para que los guiaran. En las culturas indígenas de por acá es con muchos alimentos, porque es que el viaje es largo. Entonces tocaba que llevaran pues su comidita, su para las cosas. Y increíblemente, aunque la mayoría de las culturas creían eso, los saduceos eran un grupo raro, tenían mucho dinero, increíble. Primero eran judíos, pero eran judíos que solo creían en el Pentateuco, solo en los 5 primeros libros. No creían en la tradición oral, en cambio los fariseos creían es más, la tradición oral de los fariseos era más importante que la palabra. En cambio los saduceos decimos, no queríamos nada de la tradición oral, solo los 5 primeros libros. Pero según ellos y su interpretación, en los 5 primeros libros no había resurrección, ni vida eterna. Y por lo tanto para ellos, cuando una persona se moría, todo se acababa. Ya, no hay más, se acabó, fin de la película. Sin embargo, eran poderosos, eran ricos, y manejaban gran parte de la vida religiosa de Israel. Eran dueños del templo, para decirlo en términos más claros. Y eran personas que se la pasaban discutiendo con los fariseos, y el tema de discusión era la resurrección. Sin embargo, en esta semana última, cuando Jesús está ahí presente, lo que nosotros vemos es que fariseos y saduceos se unen para matar a Jesús. Y en esta escena, después del fracaso de los fariseos con lo de la moneda, de dar al César lo que es del César, ahora aparecen los saduceos para tratar de hacer lo mismo. Dice, nosotros sí le vamos a hacer una pregunta a Jesús que lo haga tropezar. Nosotros sí tenemos una para que el Señor caiga. Pero lo que los saduceos han ignorado
Por algo es que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, así lo dice la Biblia. El hombre tiene por naturaleza eternidad. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ush, espectacular. Dios ha puesto en eternidad en el corazón de nosotros. Todo ser humano y la mayoría de las culturas lo entienden y preparan a las personas para la vida después de la muerte. Casi que le estoy por preguntar a usted, ¿usted está listo para la vida después de la muerte? Hay personas que preguntan, ¿hay curso para eso, pastor? No, no hay un curso, pero hay una cosa que es segura y que le garantiza una vida, vea, al otro lado, espectacular, que de la cual vamos a hablar ahorita aquí adelante. Entonces, desde esa perspectiva, los saduceos no creían que hubiera vida después de la muerte. Obviamente no creían en el Eclesiastés. Para ellos no existían sino solo los 5 primeros libros y por lo tanto ellos no consentían la idea de que eso pudiera pasar. Pero en la Biblia la mayoría de los judíos sí creían que iban a ser resucitados. Vamos al libro de Job 10, 25 al 27. Job 10, 25 al 27. Dice así. ¿Sabe qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Oigan eso. Él dice, el Señor después de que yo me muera me va a restituir esa piel, porque él tenía la piel podrida, para dejarlo claro en el asunto. Y en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque el corazón desfallece dentro de mí. Él estaba seguro de que iba a ver a Dios, de que iba a morir, pero que Dios, aún así, la vida después de la muerte continuaba. Ese era nuestro amigo Job. Ahora David, ese fue Job, ahora David en el Salmo 16, 9 al 11. Salmo 16, 9 al 11, David dijo lo siguiente también sobre la esperanza de la resurrección. Ahora la va a colocar acá, dice así. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Oiga lo que dice acá, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es profético también para con Jesús. No dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ahí no se va a quedar. Chévere, es una cosa. Solo eso es para mostrar que Dios desde el principio siempre ha pensado en estar, o sea que la vida no termina cuando uno muere acá. Por ejemplo, en el Salmo 139, 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás, dice el Señor, diciendo que Él se encuentra en todas partes y que con Él nos vamos a encontrar en cualquier sitio donde estemos. Y la profecía de Daniel en el capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que ese es un versículo espectacular en el libro de Daniel 12, 2. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Increíble, ahí dice, está profetizado, muchos se van a levantar. Unos, dice ahí, para vida eterna, significa para estar con Dios, pero otros para ser condenados y enviados al mismísimo infierno. Esas son las dos cosas que están allá bien claras. Pero en medio de toda esa cantidad de personas judías que creían en la resurrección, apareció este grupo, diciendo, no hay resurrección, no hay vida eterna. Y como no creemos en eso, entonces, como no hay vida eterna, vamos a hacer tropezar a Jesús. Vamos a hacer que Jesús nos trate de explicar un caso bien complicado que para ellos supuestamente les demostraba que no podía haber vida eterna. Y el planteamiento está en el libro, obviamente, del libro de Lucas, en el capítulo 20, los versículos 28. Versículo 28. Ok. Hasta el versículo 33. Es una pregunta larga. 28 al 33. Mira, ahí la coloqué todita. Ahí está.
Y ellos, los saduceos, van donde Jesús y le dicen, Jesús, vamos a hacerte una pregunta. La pregunta es la siguiente. Le dicen primero, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Se llama levirato, ya hablamos de eso. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. 7, o sea, es una tragedia griega esa vaina, 7 muertos ahí en esa vaina. La señora enviudó 7 veces y después se murió ella, básicamente es lo que está diciendo el ejemplo, ¿ok? Y entonces ellos, muy inteligentes, le preguntan a Jesús. Finalmente se murió la señora. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que las 7 la tuvieron por mujer. Le dice, Jesús, es algo sencillo. Ella fue marido de los 7. Cuando esté allá, supuestamente, ellos no creen que hay vida después de la muerte. Entonces, dígame, explíqueme ella de cuál va a ser mujer allá. Pues eso no pasa, ¿cierto? Porque no hay nada después de eso. Entonces no hay nada, según ellos, ¿no? Pues la pregunta es bien interesante. Dice, ush. Ahora uno dice, ¿podría pasar eventualmente eso? La ley del levirato existía, o sea, tenemos que ser claros en que la Biblia sí habla de esa ley. ¿En qué consistía la ley del levirato? Significa que si una persona se casaba y moría esa persona, ese hombre, era obligatorio que el hermano de esa persona se casara con la viuda para que la descendencia de la persona continuara. Y si se moría ese hermano, tenía que casarse el siguiente hermano con la viuda para que siguiera el nombre de eso y no se perdiera. Era una regla que se aplicaba. No todo el mundo la ejecutaba, pero existía la regla y muchos la aplicaban al pie de la letra. Entonces, este caso, bueno, ya que sean 7, difícil. En la Biblia aparecen con 1, con 2, pasaron, pero 7, suena sospechoso, habría que investigar a la señora. No, porque ya que se le muere el 2, ya, o sea, complejo, la verdad es complejo. Pero hay 7, entonces el caso es hipotético. Significa, no podemos decir que es, pero no es imposible. Digamos que sería 1 entre millones, pero puede pasar. Sin embargo, sí podía pasar que pasara y la ley era conocida y por eso el Señor la manda así. Y por eso él pregunta acá, si todos ellos la tomaron por esposa, no tuvieron hijos, ojo, ninguno con ninguno tuvo descendencia para decir que bueno, que ya ahí hubo descendencia. Si tuviera descendencia, no tendría ya por qué casarse con el siguiente, porque el asunto era para garantizar que esa familia tuviera descendencia, pero obviamente no pasó. Entonces ellos le preguntan en la resurrección de cuál de ellos será mujer, ya que la tuvieron, las 7 la tuvieron por mujer. ¡Wow! Los saduceos no querían alterar su doctrina, ellos eran muy cuadriculados, pero tenían un problema. Su doctrina era cerrada, su interpretación era errada y fuera de eso les gustaba la plata. Jesús había entrado al templo y les había dañado el negocio. Ellos estaban muy ofendidos porque Jesús estaba haciendo que el negocio que se había convertido el templo, estaban perdiendo plata, porque cada vez que Jesús se alborotaba tocaba parar las actividades. Cada vez que Jesús hacía algo, no espere, para no alborotar al pueblo, y tocaba dejarlo quieto. Y ellos tenían bastante rabia con eso, y fuera de eso tenían esas ideas bastante raras. Otra de las evidencias y otra de las cosas muy, muy importantes en que la Biblia habla de que hay vida después de la muerte. Hay muchos versículos que nosotros podemos tomar como guía, pero hay uno que especialmente nos puede llamar la atención, aparte del de Daniel, que es bastante claro. Abraham creía en la resurrección y la Biblia lo señala. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 19. Hebreos 11, 19. Ok. Recuerden qué pasó para el contexto. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Pues a sacrificarlo. Y en el último instante Dios le dijo que no le hiciera nada al muchacho, que ya había visto su corazón, que ya entendía que le temía. Y dijo, no lo hagas, ya. Y puso un carnero para que
un carnero que los cuernos se le enredaron en una rama y lo sacrificaron en lugar del muchacho. Sin embargo, Hebreos nos cuenta lo que pensó Abraham de que si el muchacho se hubiera muerto. Y eso es lo que pensó. Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, no importa, si yo sacrifico a mi hijo, al final Dios vuelve y lo levanta. Dios es poderoso para eso. Él creía en la resurrección. Tremendo. Pero los saduceos, no creían en eso. Ahora, la pregunta no era para aprender, recuerden, la pregunta era para poner a Jesús en evidencia, para que Jesús tropezara. Entonces, respondiendo Jesús obviamente les responde. Algo que suena muy, muy interesante. Miren esto. Entonces respondiendo Jesús les dijo, versículo 34, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Uy. Entonces Jesús le dice, bueno, ustedes no creen en la resurrección, pero quiero recordarles algo. Los hijos de este siglo, la palabra está en tiempo, es un presente continuo. O sea, él podría decir eso hoy, es exactamente igual porque está en un presente continuo. Los hijos de este siglo se casan y se seguirán casando y eso es normal. Se van a dar en casamiento. ¿Ok? Y el Señor dice, casarse es normal. ¡Wow! Él no dice que el problema con los saduceos no era el matrimonio. Él dice, los hijos se van a seguir casando y entregando el matrimonio. Pero, versículo 35. Vamos allá. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Tengo que ir despacio por el texto. Dice, pero hay un grupo de personas que cuando mueran van a estar en el cielo, obviamente, pero esos ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora vamos despacio con el texto. ¿Quiénes son esas personas? Dice, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Dice, los que son considerados dignos de alcanzar ese tiempo. Significa los que lleguen a ese lugar que se llama en la Biblia la vida eterna, que es la vida después de la muerte. Dice, que no se hace, ojo, porque hagan méritos o algo por ellos, sino porque Dios por su gracia así lo hace, ¿ok? Son los que tienen la vida eterna, los que llaman en la Biblia los muertos bienaventurados, no por esfuerzo personal, sino porque el Señor les dice. En pocas palabras, los que finalmente creen en Cristo, porque básicamente lo que está diciendo ahí, hay un grupo de personas realmente dignas que por haber creído en Cristo van a pasar a ese nivel, básicamente están preguntando por la vida eterna. Y en ese nivel, wow, ahí como lo dice el texto, van a alcanzar la resurrección de los muertos. En ese nivel van a alcanzar la resurrección. Wow, ¿qué es resurrección? Es básicamente volver a la vida. Es volver a la vida, eso es lo que es una resurrección. Y está el Señor garantizando específicamente eso, pero lo garantiza solo para un grupo de personas. ¿Para quiénes? Para los que han creído en el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. El requisito para ser parte de ese grupo es creer. Si ya creyó, tiene vida eterna. Y si tiene vida eterna, también el Señor dice que también hará parte de la resurrección. Vienen pegadas. Vida eterna y resurrección. ¿Para quiénes? Solo para específicamente ese grupo. Para los que han sido adoptados como hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes más son los de ese grupo? Los que ahora están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los creyentes. En pocas palabras, el Señor está diciendo claramente a los saduceos, señores, hay un grupo de personas que van a alcanzar ese siglo y esa condición y van a alcanzar algo que se llama la resurrección de los muertos. Cuando esas personas alcancen ese estado o esa condición, ni se casan ni se dan en casamiento.
Jóvenes adultos solo tienen una oportunidad en este mundo. Una. Aprovéchenla. Sí, no hay más, o sea, es lo que está diciendo ahí. Entonces ya se casaron y no es que, ay, en mi tercera vida me casaré. No, pueden llorar, no hay tercera vida, hay una. Es esta. Porque cuando lleguen al cielo, la Biblia dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Nunca vemos en la Biblia un matrimonio entre ángeles, ¿no? Gaby se casó con, no. Miguel se casó con, no. Ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, tampoco vemos entre los seres humanos que clasifican a la vida eterna y que ahora van a ser resucitados, la Biblia no dice, ya no se van a casar ni dar en casamiento. Entonces la gente dice, ¿y entonces no voy a conocer a la persona? Vamos a hablar que sí, la va a conocer, pero el vínculo familiar ya no existe. Ya no hay ese vínculo familiar. Claro que sabemos quién es. Y entonces dice, y entonces esas promesas que he hecho, te amaré hasta la eternidad. Perdió, esas palabritas se perdieron. Porque eso no aplica bíblicamente, hasta allá no llega. Por eso la Biblia dice, cuando usted se casa, usted leyó la letra chiquita, dice hasta que la muerte nos separe. Por eso dicen a rey muerto. No, eso es. Pero la Biblia dice que hay un límite. Y el límite es la muerte. Ahora, desde la Biblia es porque eso es un pacto. Y cuando se muere uno de las partes del pacto, ya no hay pacto. Esa es la única manera. ¿Está claro? ¿Cómo funciona? Por eso, aquí está diciendo que cuando se llegue a ese estado eterno, allá no se trabaja con matrimonios, no se trabaja ni en prometer casarse o cosas de esas. Ni se casan ni se dan en matrimonio. Uy. Pero lo más importante de ese texto es la parte que dice que disfrutarán de algo que se llama la resurrección de los muertos. Es una de las esperanzas y de las bendiciones que Dios da por creer en la vida eterna. Viene acompañada de eso. Uy, y eso es algo muy chévere. Ahora, la Biblia dice cosas que cuando pasemos a ese estado lo conoceremos como conoceremos al Señor como fui conocido. ¡Wow! Y hasta ahora no lo conocemos completamente, pero dice un día cuando estemos en ese estado lo vamos a conocer plenamente. Ahora, ¿en qué consiste lo de la resurrección? Es una resurrección solo espiritual, es una resurrección física y la Biblia también hizo la aclaración. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a mirar, vamos a poner un ejemplo, alguien que ya esté para sacar. No. Vamos a poner un ejemplo. Alguien va a morir. Una persona X va a morir. ¿Listo? Y la persona muere. ¿Qué pasa con esa persona instantáneamente? Y la palabra de Dios dice, se va a descansar en el Señor. Pero la palabra descansar no significa, no. Significa un estado de bienestar al estar en la presencia de Dios. Como también la Biblia dice que el que no está con el Señor pasa a un estado de tormento inmediato fuera de la presencia de Dios. Eso pasa así. ¿De acuerdo? Ahora, la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. La Biblia habla de esas condiciones. Y habla que la persona está atormentada en el infierno. Ahora la pregunta es, ¿atormentada en cuerpo, en alma? Esa es otra historia y esa es otra predicación. Allá no voy a ir. Pues es otra historia bien interesante también. Pero la Biblia también dice que la persona que creyó inmediatamente, su cuerpo queda ahí en la tumba. Si usted lo enterraron o queda ahí en, no sé, quemadito. ¿Cómo es que le echan harta crema? Cremado. Que queda usted cremado, que lo cremaron. Sí, que le echan harta. Usted queda, sea que le pusieron la cremación o sea que lo enterraron, su cuerpo se descompone y la Biblia dice, el cuerpo queda ahí. Pero su alma, su espíritu pasan a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque todas las almas son mías. Porque el espíritu es de Dios, dice la Biblia. O sea, todo le pertenece, así que todo vuelve a Él, lo que sea de Él. ¿Listo? Ahora, una vez está en esa condición, la Biblia habla, y lo dice Pablo sobre todo en Corintios, de que va a haber una resurrección corporal. Su cuerpo va a volver a salir. Muchas personas dicen, esto no se puede hacer. A ver, estamos hablando de Dios. ¿Qué le queda grande a Dios hacer? Y en el libro de Ezequiel, Dios ya dio una idea, se llama el Valle de los Huesos Secos, de cómo es la resurrección, cómo puede Dios. Ya lo hizo mejor dicho, ya está profetizado cómo ocurre, cómo pasa. Ya está dicho, ya el Señor mostró la forma en que lo hace. Dice que Él sopla y se levanta el polvo y de ese polvo están los seres humanos descompuestos. Y dice que empiezan a juntarse y esos seres humanos se juntan y empiezan a formar huesos. Y después dice que Él los forra de carne
y después dice que les pone piel, después dice que los levanta y después de que los levanta dice que sopla, como, así como en esas iglesias que una vaina así. Y dice que al momento y listo, así es la resurrección. Para que entendamos, o sea, para Dios eso no es nada raro, es algo que Dios en la Biblia ya mostró un proceso para hacerlo, si es que lo va a hacer de esa manera. Ahora, nosotros vemos ese proceso en el libro de Tesalonicense, cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya se habla directamente de la resurrección. Y eso es espectacular. Habla que los muertos, las personas que están ya ahí, en sus cuerpos descompuestos o lo que quede de ellos, pasan, dice, en un áton, en un abrir y cerrar de ojos, pero la palabra es áton, en una milésima de segundo, pasan a la presencia del Señor y ya tienen en ese instante lo que se llama el cuerpo glorificado o cuerpo para la vida eterna. Entonces, una persona que murió en este momento, que no tiene el cuerpo glorificado todavía, está en el Señor. ¿Qué pasará después? Está esperando el momento en que le den su cuerpo para la eternidad. ¿Cuál es la diferencia? Que es un cuerpo muy especial. Corintios lo muestra de la siguiente manera. 1 Corintios 15, 41 y 42. Sobre todo el versículo, les leo el 41 y les escribo el 42. El 41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, y aquí esta parte sí la vamos a mirar. Así también, pues, ¿cómo es la resurrección de los muertos? Y el Señor dice, para darnos una idea de cómo es de que las personas son resucitadas. Pero miramos acá que no lo copió. Aquí está, otra vez. Listo. ¿Cuál es la forma entonces en que esa resurrección se produce? Aquí está. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa que se siembra en corrupción? Que nuestro cuerpo se va corrompiendo, se va dañando. Si usted se ha mirado al espejo, usted se nota cómo se va descomponiendo lentamente a lo largo de los siglos. Sí, no de la noche a la mañana, pero usted empieza y va decayendo, su cuerpo se va. Es normal, el cuerpo se corrompe, está corrompido y ahora eso es consecuencia del pecado. Antes de que no hubiera pecado, el hombre comía del fruto y seguía viviendo tranquilamente. Pero ahora con el pecado, como consecuencia del pecado, el hombre se debilita, envejece y muere físicamente. Y aquí dice el texto que el hombre, el nuevo cuerpo, se siembra en corrupción porque se pudre y queda literalmente ahí, pero resucita incorrupto. Ya nada lo puede dañar, no hay nada ya que lo descomponga, ya no existe eso. El único cuerpo que no se descompuso fue el de Jesús. De resto, todos los seres humanos se han descompuesto en las tumbas. Ese es el punto de eso. El cuerpo actual se corrompe. El nuevo estará libre de esa clase de cosas. El segundo elemento que está ahí también dice, se siembra en deshonra, versículo 43, resucitará en gloria. Y también dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder, que esa es la otra cosa. La otra cosa es que se siembra en deshonra. El cuerpo actual es la humillación nuestra, dice Filipenses. Está afectado por las condiciones del mundo, las miserias del mundo, la caída del pecado. En cambio, el de la resurrección será glorioso. No le van a afectar ninguna circunstancia. No hay nada que lo pueda dañar, contaminar. Es un cuerpo. Hoy en día alguien puede amortajar o vestir a un muerto de una manera muy bonita, pero sigue siendo un muerto, un cadáver. En cambio, el cuerpo de la resurrección es glorioso y semejante, como dice, al del Señor Jesucristo, a Cristo resucitado. Y como el Señor lo atestigua. El cuerpo de la resurrección, también dice el texto, será también un cuerpo en poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El actuar tiene fuerzas limitadas. El paso del tiempo, y eso se le nota a algunos acá, va mermando las fuerzas. Pero ojo, al cuerpo nuevo nada le afecta. La energía sigue igual, las facultades siguen iguales. Está capacitado para vivir en una nueva dimensión. Es una cosa espectacular. Y la Biblia enseña que ese cuerpo es un cuerpo también espiritual. La Biblia dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Y dice que ese cuerpo también va a ser espiritual.
Significa que el Señor va a hacer que todo, el espíritu y el cuerpo, finalmente estén otra vez juntos, solo que los dos van a ser espirituales en ese momento, tanto el espíritu como el cuerpo. Algo muy, 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 muy interesante. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué tenemos que esperar nosotros? El cumplimiento de esa promesa. La Biblia dice que si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Porque Él es dice la Biblia que Él es las primicias de los que durmieron. Es el primero que se levanta para nunca más morir en esa condición que Él está prometiendo, con un cuerpo glorificado. Es el primero que se levanta en esa manera y dice que Él es el primero de muchos que se van a levantar. ¿Quiénes son los que se van a levantar? Pues los que están en Cristo, los que han entregado su vida al Señor. Eso es. Y es un cuerpo que, como ya lo vimos, no tiene muerte. ¿Y por qué? Dice el versículo número 36. Vamos al versículo 36 de Lucas. Porque ya no pueden, dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y muy chévere lo que dice ahí. Dice, ya no pueden morir, son cuerpos que siguen para siempre. Ush. Y dice que cuando eso pase seremos, no dice que seremos ángeles. Dice que seremos como ángeles. Porque hay gente que dice, pastor, yo vengo equipado con 4 alas, turbo especial, 6 alas. ¿Cómo vengo equipado? No tengo ni idea. Se va a parecer a un ángel, pero no es un ángel. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la esperanza que da el Señor. Obviamente los saduceos, como no creen en el mundo espiritual, pues ellos no creen en los espíritus. Ellos no creen en los ángeles. Entonces Jesús los está atacando porque le dice, encima de todo vamos a ser como ángeles. Y ellos dicen, tampoco creemos en eso. ¡Ja! Terrible. Ahora, ¿por qué se negaban a eso? Por rebeldía. Pura rebeldía. Porque las escrituras sí mostraban otra cosa y el Señor se lo va a demostrar. Y Él dice que seremos como los ángeles. Y eso es algo muy, muy chévere. Significa que tenemos un comportamiento de vida semejante al de los ángeles. En ese sentido es que lo vamos a hacer. Los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento, ni nunca vamos a ver nada de eso. Y en ese sentido vamos a ser muy parecidos a ellos. Ahora, ¿ese cuerpo cómo va a ser? ¿Es un cuerpo físico? Necesariamente, la mayoría de la teología dice sí, es un cuerpo físico. Es un cuerpo como cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, que con ese cuerpo glorificado, desde el puro, de tan pronto salió de la tumba ya, dice que resplandecía. Después estaban los discípulos encerrados en un cuarto y Jesús entró sin que abrieran la puerta. Es un cuerpo que pasa paredes. Después Jesús se sentó a comer con ellos. Es un cuerpo que puede comer, aunque es un cuerpo espiritual. Y es un cuerpo físico y gracias a Dios por la evidencia del incrédulo ese del Tomás. Gracias a él, claro. Porque la primera vez que Jesús hizo eso, Tomás no estaba. Y entonces dijo, no, hasta que yo no toque, no creo. Y Jesús se apareció otra vez y le dijo, venga, toque. Era carne. Es un cuerpo con carne o con apariencia de carne, para que lo entendamos. Y esa es la evidencia de un cuerpo glorificado, resucitado, como el que el Señor promete que hará. Uy. Interesante que en la Biblia dice que resucitarán porque son hijos de Dios. Por eso es porque van a resucitar. Las personas que resucitan es porque realmente son hijos de Dios. Pero también es interesante, ¿usted sabe quiénes son los hijos? ¿A quién se le llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Únicamente a los ángeles. Se fueron a presentar delante de Dios todos los hijos de Dios, incluyendo a Satanás. Ángeles. Es el nombre que se usa para los ángeles. Y en el Nuevo, los hijos de Dios son los que están con el Señor. Solo para hacer como la analogía entre una y otra cosa. Muy, 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 muy interesante. Y dice a los que se les da el derecho. Y por eso dice acá, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y son hijos de Dios porque van a recibir el privilegio de la vida eterna y uno de ellos es la resurrección. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Pues creyendo en el Señor Jesucristo. Literalmente es la única forma y la única manera en que eso se puede llevar a cabo. Y por eso, todo hijo de Dios es hijo de la resurrección. Si usted un día le preguntan, deme usted su currículum, dígale, soy un hijo de la resurrección. Y estaría diciendo lo que es. Soy un hijo de Dios, hijo de la resurrección, creyente,
tengo todas las bendiciones espirituales, estoy sentado en los lugares celestiales y todas son descripciones propias de un creyente. Eso debe ser claro. Pero entonces Jesús dijo, esa fue la introducción a la respuesta, ahí todavía no les ha respondido. Dijo, solo para la aclaración de ustedes, Jesús les contesta lo siguiente, versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces el Señor le dice, ustedes solo creen en el Pentateuco, ¿no? Entonces hágame el favor, abren el Pentateuco por allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, el versículo 6, que es donde está ese texto. En esa escena dice que Moisés, para hacer el contexto, se encontró con el Señor en una zarza ardiendo. La zarza está encendida, pero no se quema. Y entonces empieza una charla, que el Señor le dice que se quite el calzado, que Él está en un lugar santo. Y en medio de esa charla, pues Él le pregunta, ¿quién eres? Y Él le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios ahí en ese lugar. Pero la traducción dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se presentó a Moisés. Y ese fue su título. Los saduceos tenían una gran dificultad para explicar este texto. Ahí no dice que yo fui el Dios de Abraham, que está muerto, yo fui el Dios de Isaac, que está muerto, o yo fui el Dios de Jacob. Dice, yo soy el Dios, ellos están aquí conmigo. Soy su Dios, es algo presente, así lo está en el griego, como algo que está ahí, dice, yo soy el Dios de ellos. En pocas palabras, los trata como a vivos, no como a muertos. Tremendo. En pocas palabras, el texto está diciendo claramente que aunque ellos se han muerto hace muchos años, ellos siguen vivos. Pues para Dios, Él sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uy. Ahora, tremendo porque ellos venían a desprestigiar la enseñanza de Jesús con un problema difícil de resolver, muy complejo. Pero cuando el Señor citó esta parte, ellos no esperaban esa respuesta. Y era claro que el Señor esperaba que el Señor les estaba diciendo que estaban en un grandísimo, pero grandísimo error. En la Biblia no es la única escena, y tenemos por lo menos 12 escenas donde Dios está hablando y dice, yo soy el Dios de un vivo, soy el Dios de Abraham que está vivo, o soy el Dios de Jacob que está vivo, o soy el Dios de Isaac. Y lo dice en muchas partes, regado por toda la palabra de Dios para que la gente no pueda decir absolutamente nada. Por eso Dios, que se ha revelado a nosotros a través de su palabra, nos muestra claramente, nos dice, yo soy un Dios, y versículo número 38 lo dice, que es, y como para que quedara más claro, el Señor dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dice, y solo para hacer la aclaración, por si no lo han entendido, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces la fe después de la muerte no puede basarse en filosofías humanas o en lo que yo crea, me parezca o piense. No. La inmortalidad que el Señor nos da cuando hay vida eterna va unida a la comunión con Dios y a las promesas que Dios ha hecho. Todos los creyentes que han muerto, según ese versículo, viven para Dios. Abraham está viviendo para Dios, Jacob está viviendo para Dios, Isaac está viviendo para Dios. Y todos los que conocemos están viviendo, que en el Señor, están viviendo para el Señor. Y esa es una esperanza increíble para todos nosotros. Señores, la relación personal con cada creyente no se extingue cuando nos morimos. No va a pasar ahí. Al contrario, continuará. Es una cosa espectacular, sigue, como siempre Dios lo ha deseado y lo ha querido. Y en ese momento, una alabanza surge del público. Versículo número 39. Respondiéndole alguno de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Pues claro, recuerden que en esa escena está un montón de gente escuchándolos. Entre esos están los fariseos, que son enemigos de los saduceos doctrinalmente. Son amigos para matar a Jesús, pero enemigos en doctrina. Y entre los fariseos hay escribas, hacen parte también de ellos. Y entonces unos escribas, escuchando que les había dado duro a los fariseos, le dicen, es verdad lo que dijiste, te felicito, Señor. Bien, maestro, bien has dicho.
les callaste la boca. Los fariseos son unas bellezas, los escribas también, se ponen del lado del que les convenga. Y en este lado, como Jesús les dio duro a ellos, ellos dicen felicitaciones. Jesús, qué cosa tan increíble, qué explicación tan espectacular. Y en el pasaje paralelo leemos exactamente que dice, se sorprendieron de la respuesta y dice que empezaron a alabar, a decirle al Señor que era increíble la forma en que había respondido. ¡Wow! Y ¿sabe qué pasó? Lo que siempre pasa cuando Jesús da una explicación. Y no osaron preguntarle nada más. Hasta ahí llegó la charla. Dijeron, ¿sabe qué? Ya no, ¿qué más le preguntamos? Siempre ellos pierden con A, con B, con C, con D. No importa por dónde un fariseo, un escriba, un herodiano, por cualquiera que le quiera hacer algo a Jesús lo haga, pierde con el Señor. No hay una sola forma o una sola en que él pueda ganar. Y por eso dice el texto, y no osaron preguntarle más. Jesús hizo callar con la palabra a aquellos que trataban de hacerlo caer en él. Uy, en pocas palabras, nunca ha habido ni hubo una acechanza que pudiera superar la sabiduría del Señor. Nunca. Nunca hubo una frase, una cosa que superara a la sabiduría de Dios para responder y para enseñar algo tan increíble como esto. Ahora, en la vida práctica, señores, si nosotros somos creyentes, creemos literalmente en la vida eterna. Creemos que la vida eterna comenzó cuando entregamos nuestra vida al Señor. Creemos que ese fue el comienzo y creemos que un día el Señor nos resucitará. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Cuándo va a ser eso? Pues el día del Señor que venga por su iglesia. Para muchos el día del rapto, en el libro de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Así. Chévere. Y vamos a empezar a vivir la eternidad con Dios, con ese cuerpo glorificado. Ya la gente que ha muerto en el Señor está descansando en Él, vive con Él. Y como dice para Abraham, Isaac y Jacob, les sirven. Están con el Señor y están ya con Él trabajando con Dios. Pero lo adicional es ese cuerpo glorificado que el Señor quiere darle al hombre para eso. Y es solamente para los hombres. Una cosa muy increíble eso. Entonces, qué chévere tener esa promesa. Entonces, para todos los que dicen, me están doliendo los huesos, se me está cayendo el pelo, no estoy viendo bien, estoy perdiendo. Tranquilos, señores, eso no dura toda la vida. ¿Ok? El Señor tiene una promesa fantástica de que nuestro cuerpo va a ser renovado también, como todo lo que hace Dios. Ahora, lo triste de la historia es que, aunque el Señor siempre argumentó de una manera muy bíblica cada cosa, eso no hizo cambiar la mentalidad ni de los fariseos, ni de los herodianos, ni de los saduceos. Todos siguieron pensando, hay que matarlo. Y es lo que van a seguir intentando hacer. Y eso solo demuestra la necedad del hombre ante la verdad de la palabra de Dios. Y eso pasa, es un corazón que se ante esas cosas. Y solo nos queda orar por todos aquellos que tienen en su cabeza todavía un montón de ideas y de filosofías que contradicen lo que la Biblia literalmente nos está enseñando. Solo queda una sola cosa, ¿nos vamos a ver en el cielo? Sí, claro. Lazos familiares, no, pero reconocernos, claro. Yo lo voy a ver a usted en el cielo y le voy a decir, ¿usted aquí? ¡Wow! ¡Qué misericordia tan impresionante! O sea, no sé, pienso, puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Pero sí nos vamos a reconocer, pero no hay lazos familiares, porque lo importante va a ser amar a Dios, estar a su servicio. Y como lo vimos ahí en el texto, ahora estamos para Dios. O sea, ya la vida ya no es nosotros, ya no es una persona, la vida ya no es estar detrás de alguien o estar pendiente de cosas humanas, nada de esas cosas. La vida va a ser, como lo dice el texto, viven para Él. Ahora sí vamos a vivir 100% para Dios, que esa es la parte más increíble de la historia. Por eso el Señor, ¿qué nos pide mientras llega ese momento? Vivan para Dios, obviamente en un mundo imperfecto como este, con un cuerpo que dice la Biblia no hereda, la sangre y la carne no heredan el reino de Dios porque no puede, pues obvio que no va a salir perfecto, pero pide lo mismo, vivan para mí. El vivir es Cristo, ¿no? ¿No es eso? Y ahora aquí nos ratifica, porque cuando mueran, ahora sí van a vivir plenamente para mí.
que podamos contarle a otros que hay un Dios que los está buscando, que los ama y que tiene unas promesas hermosas para todos aquellos que crean en Él. Y oremos por todos aquellos que por su necedad tienen un corazón endurecido para recibir la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie y oremos. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces. Te agradecemos, Señor. Pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos guíes, que nos ayudes, Señor, a conocerte cada día más. Y como lo dice el texto al final, para que vivamos para ti mientras llega ese momento, a pesar de nuestras imperfecciones, que podamos vivir para ti, Señor, como lo hemos visto, como tú lo atestiguas, Dios. Gracias porque a pesar de cómo somos, nos usas, a pesar de cómo somos, nos guardas, nos cuidas, nos proteges, nos das, nos provees. Gracias, Señor. No lo merecemos y es algo tan claro, pero Señor, ayúdanos a que tratemos, mientras llega ese momento de encontrarnos contigo, a vivir para ti. Y un día, cuando sea la hora, Señor, que tú has determinado para cada uno de nosotros, ahora sí, como lo dice la Escritura, que estemos viviendo ya al 100% para aquel que nos salvó. Por eso damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor, en este día. Y ayúdanos a contarle a otros que esa esperanza es real en nosotros y que también puede ser para ellos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.